este quinto tema vamos a tratar de dos registros fundamentales y que son complementarios del inventario de bienes patrimoniales de los que tienen que tener las administraciones públicas. Nos estamos refiriendo a dos registros públicos, cada uno de ellos con distintos efectos. El primero de ellos que vamos a tratar es el catastro. El catastro es un registro público que está gestionado por el Ministerio de Hacienda y que es fundamental para una correcta gestión de los bienes inmuebles. Para ello nos tenemos que regir o nos tenemos que ir a ver el Real Decreto Legislativo 1/2004, que es el texto refundido por el que se rige la ley del catastro y en el que se van a contener aquellas obligaciones que establece la ley con respecto a la gestión de los bienes inmuebles y a los distintos actos que incidan sobre los bienes inmuebles. Es un registro administrativo. En él se describen los bienes inmuebles, tanto los rústicos como los urbanos, como los de características especiales. ¿Cuáles son los de características especiales? Pues los que os pongo ahí: puertos, aeropuertos. En nuestro caso, Endesa también es un bien especial, es decir, son bienes que constituyen el soporte físico de infraestructuras esenciales. ¿Qué información vamos a poder localizar en el catastro? Bueno, pues dado el amplio contenido del que consta con respecto a los bienes inmuebles, la información catastral va a ser muy útil, porque en ese registro catastral se van a incluir, por ejemplo, los datos referidos a los bienes inmuebles y no solamente los datos físicos, como pudiesen ser su localización, su superficie, su destino, sino también sus datos económicos y jurídicos, es decir, económicos, cuál es el valor catastral que va a tener ese bien inmueble; jurídico, cuál es la titularidad de ese bien inmueble y si esa titularidad pertenece a una persona o está dividido horizontalmente y por tanto constará en esa información catastral todos los propietarios, cada uno su porcentaje, que son titulares de ese bien inmueble. Lo que vaya ocurriendo en cuanto a las titularidades o aumento de superficie con respecto a esos bienes inmuebles, como luego veremos, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Ahí va a constar en el registro de propiedad, y que luego haremos un apartado especial, la certificación, la referencia catastral, que es un código alfanumérico, es decir, compuesto de letras y números, que va a identificar en concreto un bien inmueble. Y muy importante, los nombres de las calles pueden cambiar, los números pueden cambiar, pero lo que nunca va a cambiar es la referencia catastral. Eso va a permanecer ligado in illo tempore con ese bien inmueble. ¿Qué información, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el catastro? Aparte de las fotografías del bien, por ejemplo, nos vamos a encontrar esta información, es decir, quién es el titular de ese bien, cuál es su NIF. Ojo, todos estos datos no son accesibles para el público. Hay datos que son protegidos y a los que solo tienen acceso las administraciones públicas y aquellos empleados públicos que estén autorizados. Nos va a decir si yo soy propietario del 100% y la fecha, la última fecha en la que se ha producido una modificación catastral o una alteración con respecto a ese bien inmueble, tanto en la superficie construida como en la titularidad. Va a aparecer también, como os digo, la referencia, dónde se localiza, clase, si es urbano, si es rústico, uso principal, pues una edificación singular, superficie construida, año en que se construyó, valoración catastral, de forma distinta, el suelo y la construcción, porque eso depende del año que tenga la edificación, de los años que tenga. Cuanto más antiguo, lógicamente, va perdiendo más valor la construcción. El año en que se valora y la fecha de, como digo, de alteraciones. También va a figurar una documentación gráfica en el que existe un croquis de ese bien correspondiente, en este caso del Palacio de la Asamblea. Veis aquí, por ejemplo, que hay que consta de una superficie de 3.483 metros cuadrados. También va a figurar el uso por plantas, es decir, cuántas plantas va a tener,
qué superficie hay en cada planta, qué uso va a tener cada planta. Es decir, esto es lo que va a contener esa información. Si fuese un edificio dividido horizontalmente, pues va a incluir todas las viviendas de las que consta ese edificio y a quién pertenecen cada una de esas viviendas. Otra información que se encuentra en el catastro y que cada día es más importante debido a la normativa que va surgiendo en orden a coordinar el catastro con el registro de la propiedad, es las coordenadas geográficas, es decir, la parcela catastral tiene que estar georreferenciada con sus coordenadas UTM, es decir, hay un sistema de georreferencia, de geolocalización con coordenadas X e Y, norte, sur, etc. Y esas coordenadas sirven para ubicar ese bien inmueble en el terreno, es decir, en una posición concreta. Y eso se va a escribir o se va a coordinar con el registro de la propiedad, porque hasta hace poco el registro de la propiedad era un registro principalmente jurídico, pero poco a poco está más coordinado con la realidad material, es decir, con la realidad física del inmueble que está escrito. Por eso han surgido en los últimos años bastante normativa que se encarga de coordinar esa información catastral con el registro, de tal forma que el registro se va pareciendo cada vez más al catastro en orden a que contiene información también georreferenciada. Y cuando una parcela consta en el registro y está perfectamente coordinada con el catastro, se va a dar la información de que esa parcela está coordinada catastralmente y correctamente georreferenciada. Si hay dudas, pues se pone la duda de que no está coordinada o que existen dudas sobre esa relación entre esa finca y la coordinación georreferenciada que aparece en el catastro. Hemos dicho anteriormente, la referencia catastral es un código esencial en la identificación de cualquier bien inmueble. Está constituida, como dije antes, por un código alfanumérico, es decir, letras y números, que permite situarlo inequívocamente en la cartografía catastral. Se regula en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en los artículos 3.2 y 38. En esa certificación, como dije antes, se van a acreditar las características indicadas anteriormente, es decir, la localización, el valor, la superficie construida, es decir, todo este tipo de características o de información. El órgano competente para estudiar un procedimiento administrativo que afecte a bienes inmuebles tiene que requerir a los titulares que le aporten esa referencia, es decir, tiene que asegurarse de que está escrita en el catastro, en el registro administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Se debe aportar en el plazo de 10 días. Y si no se aporta, se le puede advertir al interesado del incumplimiento de esa obligación y que esa falta de aportación se hará constar en el expediente, aunque no va a suspender la tramitación ni impide la resolución, pero sí se va a hacer constar porque normalmente si un bien inmueble no está correctamente inscrito en el catastro inmobiliario, no pagará impuesto, por tanto escapará al fisco y escapará al impuesto de bienes inmuebles. Por ello es importante que cuando tramitemos un expediente en el que esté afectado un bien inmueble nos aseguraremos de que está correctamente dado de alta en el registro de la propiedad y con la descripción y superficie que nos conste en ese expediente administrativo. Cuando se produce una alteración sobre un bien inmueble, tanto la administración como los particulares tienen un plazo de 2 meses para escribir esa alteración. Esta obligación se regula en los artículos 13, 14, 15 y 16 siguientes del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y nos va a decir que todos los titulares catastrales, público o privado, deben formalizar las declaraciones que conduzcan a incorporar al catastro esa información o ese acto que afecta a ese bien inmueble. ¿Cuáles son los actos que afectan a bien inmueble? Bueno, pues hay actos de contenido urbanístico y de contenido
físico referido a los cambios en la situación jurídica o física de los inmuebles. En cuanto a la información que debemos escribir en el registro de propiedad porque afecta a un bien inmueble, son las relativas, por ejemplo, a las obras nuevas, a las ampliaciones de los edificios, a la rehabilitación integral, a las demoliciones. ¿Por qué? Porque todos estos actos tienen trascendencia tributaria en lo que respecta al impuesto de bienes inmuebles, importante para muchos ayuntamientos. El uso o el destino de los inmuebles también debe comunicarse. Cuando hay una segregación, una división horizontal, es decir, cualquier tipo de operaciones jurídicas y físicas sobre los inmuebles, hay que incluir una agrupación, una agregación, etc. Las adquisiciones, concesiones administrativas, derechos de superficie, todo esto que afecta jurídicamente al inmueble y puede afectar al reparto o a quién tiene que pagar al IBI, también hay que incluirlo. ¿Cómo se incluye todo este tipo de información que afecta a un bien inmueble? Bueno, pues hay una orden del año 2006 del Ministerio de Economía y Hacienda en el que se recogen aquellos modelos que hacen referencia a todos estos datos y nos van a decir cómo hay que enviar esa información a la cadastro. Hoy en día toda esta información, como todos comprenderéis, se hace de forma telemática. Como veíamos al principio del curso, el artículo 36 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas obliga a todas las administraciones a inscribir en los registros públicos sus bienes inscribibles. Me está refiriendo a los bienes inmuebles. ¿Cuáles son esos registros públicos? El que estamos viendo, el catastro, y el registro de la propiedad. En el ámbito local, las relaciones entre el catastro y la corporación y el ayuntamiento pueden incluso regularse mediante convenios, mediante ordenanzas fiscales, es decir, mediante instrumentos jurídicos derivados del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario y también de su reglamento del 2006 y del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales por lo que respecta a la corporación local. En cuanto a los actos que debe comunicar la Administración como titular de los bienes, ya los hemos visto anteriormente, no varía con independencia de que sea un propietario público. Pero también hay que comunicar actos urbanísticos que afectan a los bienes inmuebles. Es decir, si yo apruebo un plan general y reclasifico suelo, lo tengo que comunicar porque va a afectar a la valoración. Si hago un proyecto de compensación o reparcelación, así si varío la configuración física de las parcelas, lo tengo que comunicar. Si ejecuto subsidiariamente obras de rehabilitación o demolición y a consecuencia de ello cambia el bien, o aumenta de valor o desaparece, lo tengo que comunicar. Si yo ocupo directamente los terrenos dotacionales derivados de un planeamiento, lo que me habilita la ley, también lo tengo que comunicar. Hay una serie de plazos, normalmente 2 meses, para comunicar este tipo de incidencias con respecto a los bienes inmuebles. ¿Es importante comunicar al catastro? Bueno, pues para una correcta inscripción de las fincas en el registro de la propiedad es necesario porque hay una instrucción, una resolución conjunta de la Dirección General de Registro y del Notariado que nos dice que la inscripción de aquellas fincas resultantes de actos administrativos urbanísticos, reparcelaciones, compensaciones fundamentalmente del linde o expropiación forzosa, para que yo pueda inscribir en el registro de la propiedad esa finca que pase a nombre de la administración, tengo que tener informe del catastro en el que conste correctamente georreferenciada esa parcela o esa finca, con los requisitos que se dicen en la resolución de 26 de octubre del 2015. Es decir, el primer paso para que yo pueda inscribir correctamente en el registro de la propiedad de esa finca resultante de una reparcelación a mi nombre es que catastralmente lo haya reflejado correctamente y fundamentalmente a partir de hace unos años con su referencia georreferenciada perfectamente. Es importante también en la inscripción catastral, por ejemplo, lo que nos dice el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, porque yo puedo
obligar al interesado que me pide una licencia de primera ocupación o una licencia de otro tipo a que el bien inmueble sobre el que recae esa licencia esté correctamente catastrado. Esa es una facultad que me concede el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, con el fin, lógicamente, de coordinar perfectamente el impuesto de bienes inmuebles que son de los que se nutren muchos ayuntamientos. Vamos a hacer un resumen de lo que os vamos a incidir en esta última presentación en reiterar que una correcta gestión catastral tanto de los inmuebles de la corporación como de los inmuebles que formen parte de aquellos expedientes administrativos es fundamental para una correcta gestión del IBI. Lógicamente los inmuebles de la administración local no pagan IBI, está claro, pero el resto de inmuebles pertenecientes a las personas privadas sí lo pagan. Por eso hay que tener una correcta gestión del inmueble. Por ejemplo, todas aquellas operaciones o enajenaciones de inmuebles de las administraciones públicas en la que a partir de determinado momento va a ser titular un tercero, debemos asegurarnos de que se recoja correctamente la información catastral, el registro catastral, porque a partir de ese momento ese inmueble que antes era de titularidad pública pasa a ser de titularidad privada y a partir de ese momento paga el IBI, y a la inversa también. Para que un bien inmueble que compra la administración, que era de un particular, para que deje de pagar el IBI y ese particular lo pague, hay que inscribir en el catastro convenientemente esa información. Todas estas relaciones entre la administración local y el catastro se regulan principalmente en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en los artículos que os pongo ahí, el 37 y el 67, y en el reglamento del catastro de 2006, en el artículo 72. Y en el campo del urbanismo es fundamental, como luego creo que veremos en el registro de la propiedad, que recojamos convenientemente en el catastro todas las operaciones de recalificaciones, reparcelaciones, estudio de detalle, rehabilitaciones integrales, es decir, todos los actos que afectan a bien inmueble desde el punto de vista urbanístico.